Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con las conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y estamos de manteles largos, como se dice en México, porque hoy tenemos con nosotros a una verdadera figura latinoamericana, Tiquigua, quien es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, qué bueno que estás en la fiesta de la academia, de tu academia, la cual te quiere mucho, te valora mucho. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado y estar aquí representa mucho, yo creo, para todo este movimiento indígena tan importante que se lleva a cabo en América Latina. A ti. Así, Mesare Bunsimenchanao, bueno, un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, para México, la tierra, la luna y toda la gente que está conectada a este importante espacio. Muchas gracias por invitarme. Vamos a iniciar porque es un tema, la verdad, muy importante y aparte es un tema que los va a llenar sobre todo de inquietudes. Atiquigua es lideresa indígena IQ, Arhuaca, es concejala de Bogotá, administradora pública, magíster en gobierno y políticas públicas, comisionada indígena para la paz, promotora de los derechos de la naturaleza en Colombia y a la vez a nivel internacional, docente en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario, ganadora del Premio Internacional Daniele Po 2016, que tiene una tradición internacional, bueno, impresionante, y un reconocimiento a las mujeres y asociaciones que trabajan por el ambiente y los derechos humanos, con patrocinios de la Unión Europea, Gobierno, Parlamento de Italia, el Vaticano y la Universidad de Bolonia. Pues bueno, a ti tocará un tema muy importante que es el tema del pluralismo jurídico, la transición hacia sociedades saludables, justas, sustentables y en paz. Y en ese sentido, para iniciar y no perder tiempo, porque, bueno, ella nos está abriendo un gran espacio. ¿Qué tienes ahorita de actividad, a ti? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, estamos discutiendo el Plan Distrital de Desarrollo en el Consejo de Bogotá y hoy tenemos plenaria y debemos estar para votar los impedimentos de algunos colegas. Entonces, adelantamos esta entrevista, pero siempre para mí un gusto compartir con la Academia de México. Muchas gracias. A ti, desde la visión de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cuál es precisamente la importancia del pluralismo jurídico para nuestro tiempo? Quiero resaltar que en el mundo existen todavía 7,000 lenguas nativas aproximadamente. Cada lengua nativa representa una visión del mundo, una manera de entender la justicia, el derecho consuetudinario. Y los pueblos indígenas habitan el 22% de este mundo. En ese 22% de este mundo se alberga el 80% de la biodiversidad. Y quiero dejar esos dos temas presentes en el marco del COVID-19, porque no estamos en un tiempo cualquiera. Este es un tiempo para entender la crisis civilizatoria que estamos afrontando. Estamos en un momento de crisis multifuncional, sistémica, y considero que desde los sistemas propios de justicia de los pueblos indígenas, desde la riqueza cultural que implica esta humanidad, podemos avanzar en una articulación, en un diálogo intercultural que se tiene que traducir en un pluralismo jurídico, y allí hay muchísimos retos. Lo primero es que ha habido una exclusión sistemática de la educación formal escolarizada de nuestras universidades, de los saberes de las comunidades, de esta ecología de saberes, pero también del derecho consuetudinario. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, muy interesante hablarles del CUNSAM o ley de origen, o esas constituciones propias de nuestra América, que hay muchos pueblos, y para dejar solamente planteado, por ejemplo,
El derecho a un hábitat seguro y limpio que tienen todos los seres y especies de la Tierra hace parte de nuestro Yuisinca Yuisitama, nuestra constitución de origen, nuestra ley de origen. Y fíjense que un principio como este debería ser un principio universal, no solamente un principio de los pueblos indígenas. Entonces, no solamente es el marco teórico o conceptual de nuestro derecho consuetudinario, es algo ontológico, es decir, esto se expresa también en formas de vida, en el relacionamiento que entre cultura y naturaleza es una sola unidad. Somos agua, somos lo que comemos, somos lo que respiramos. Eso implica que el derecho no puede estar simplemente circunscrito en una visión antropocéntrica del mundo. En este momento de crisis queremos invitarlos a que integremos formas más holísticas, una visión socioecosistémica que replantee las relaciones con nosotros mismos, entre las culturas, y ahí quiero dejar de presente que todas las culturas deben tener igual dignidad. Y en ese sentido, en un mundo profundamente injusto y desigual, yo quiero invitar a la academia a superar la violencia epistemológica, epistémica, y que pasemos de las entelequias a los convivires, porque creo que eso nos enriquece en una, prácticamente nosotros los estamos invitando a que volvamos al origen y repensemos como humanidad de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Con estas preguntas quisiera abrir la reflexión sobre la importancia del pluralismo jurídico para nuestro tiempo. Yo creo que el derecho no puede estar preso de una visión corporativista que impone una cultura sobre las demás culturas, homogénica. Hoy tenemos el gran deber ético de luchar en contra de la homogeneización y eso implica entender que en esa diversidad cultural está la base de la paz también. Entonces, el derecho que tienen todos los seres y especies de la Tierra a un hábitat seguro y limpio, porque tenemos que hablar de una salud, tenemos que hablar de un mundo. Nuestra salud humana depende de la salud de los animales, eso es lo que nos enseña el COVID, que si invadimos los biotopos, si destruimos sus ecosistemas, nuestra salud también estará en riesgo. Entonces, de la salud de la Tierra depende también nuestra salud y por supuesto que el pluralismo jurídico nos permite ver los conceptos de justicia desde varias culturas y creo que eso enriquece la academia. Magíster Atiquigua, ¿nos puedes decir por qué, cómo podemos hablar de sanar la madre tierra nevada de Santa Marta? ¿Y cuál en consecuencia es la importancia del pluralismo jurídico para nuestro tiempo, Ati? Hablar de sanar la tierra es hablar de salud pública. Entonces, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, desde nuestra visión de justicia, estamos invitando a la humanidad a la sanación, especialmente a la academia, porque creemos que hay que sanar el ser. Cuando hablamos del ser es el anuhue. Para nosotros, primero, todo está en pensamiento, en las ideas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El progreso para nosotros es una ideología que se inventó el ser humano y ha sido el arma de destrucción masiva que se ha inventado el hombre. Estamos en la extinción masiva de especies, estamos en el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí estamos hablando. Entonces, cambiar esta ideología, desde los pueblos indígenas estamos hablando del buen vivir, de planes de vida. Por favor, ya no hablemos más de estos discursos que se inventan unos tecnócratas en unos organismos internacionales y que no ha significado más que contaminación, lucro, y creemos que ese es el camino de la autodestrucción. Pero hay que revisar ese camino. Estamos en el Abiti Bunsichari. ¿Qué significa eso? Como especie humana estamos en un punto de inflexión. O sucumbimos en la autodestrucción o elevamos nuestra conciencia. Nuestra invitación es elevemos nuestra conciencia y eso significa un trabajo interior desde el Sein Zarizano, que es nuestro camino del ser. ¿Qué significa sanar?
Sanar significa armonizar nuestro ciclo vital del ser con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. ¿Cuáles son los ciclos y procesos vitales del ser? Zayunkana, bien concebido, no solo nuestros hijos, sino también nuestras ideas. Eso significa hablar de planes de vida. Segundo, Yunkakusi, bien paridos, bien lactados. El calor, la leche materna, el afecto es irreemplazable, como el que nos brinda la Madre Tierra. Para nosotros el problema que vivimos es un problema de desarraigo de los seres humanos, la ruptura de nuestros vínculos esenciales con la naturaleza. Pero eso se entiende en la medida que sanamos también nuestro ser. En el caso de las mujeres, nosotros tenemos una sincronía con los calendarios lunares, con los calendarios agroecológicos. Tenemos que caminar esos calendarios ecológicos que son los tiempos de la naturaleza. Son otros conceptos de tiempo, cíclicos, espacio. Vamos a una velocidad y a dónde estamos yendo, cuál es el afán. Detengamos, ese es un momento de hacer una pausa como especie y realmente replantear. Esa es la sanación del ser, pero también la sanación del saber. Es decir, ¿cuál es el proyecto educativo que tenemos como seres humanos? Y entonces ahí vemos que tenemos que salir de una educación bancaria e introducir también un proceso de bioecoalfabetización que nos permita volver a la tierra, volver al agua, ciudades sensibles al agua, cómo armonizamos nuestro hábitat en torno a los ciclos del agua, a los ciclos agroalimentarios, cómo realmente hacemos una red de comunidades humanas en torno a restaurar el equilibrio. Eso significa para nosotros hacer pagamento. Entonces, muy importante sanar también el poder. ¿El poder para qué? Tenemos que pasar de este poder a un empoderamiento de las comunidades a través del conocimiento, pero un conocimiento con ética, no una ciencia al servicio, por ejemplo, del envenenamiento de los suelos, que fue la peor idea que se le ocurrió a la Revolución Verde. Envenenar los suelos, pues fue una pésima idea. Después de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron las técnicas de la guerra a la naturaleza. Hay que hacer la paz con la naturaleza y eso significa rescatar nuestras tecnologías ancestrales. Por otra parte, pues también hay que sanar el territorio. Y para eso estamos proponiendo un proceso de acupuntura. Hay que activar la cartografía de la tierra. Entonces, no hay una sola forma de ver el territorio. Hay construcciones culturales sobre los territorios y los cuerpos. Y en ese sentido, nosotros creemos que la división político-administrativa es una invención del ser humano que no obedece a la realidad. El mundo es uno solo y todo está interconectado, todo es interdependiente. Cualquier cosa que le suceda a la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón de la tierra, Chunduanugabatá, las nieves perpetuas son como ese termómetro donde se refleja la conciencia del mundo. Como cada vez están más pequeñas, sabemos que cada vez tenemos menos conciencia. Entonces hay que hacer unos cambios, pero no son cambios cosméticos, son cambios de fondo, son cambios profundos, son cambios estructurales y desde allí creemos que es muy importante pasar de los planes de vida a las políticas públicas mediante sociedades pluralistas que logren integrar con belleza, con alegría la inmensa diversidad. Lo que hemos tenido es una guerra frontal de homogenización, de integrar de manera violenta, de someter a los pueblos, del genocidio, de los etnocidios, de las injusticias, y yo creo que eso ya no es tolerable, y por eso creo que tenemos que pasar también como sociedades a un diálogo y a un balance, a un gran pagamento, y esto tiene que ver con trascender un poco toda esta dinámica en la que hemos estado en este tiempo de autodestrucción y que nuestra inteligencia humana coopere con la inteligencia de la tierra. Adi, ¿cuál es el concepto de justicia en tu comunidad y cómo garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas? Para hablar de justicia hay que entender el kunsamo, porque cada cultura tiene un concepto particular de justicia. Entonces, nuestro concepto de justicia tiene que ver con ese
es armonía. Tiene que ver con ese perfecto equilibrio, primero en una justicia ambiental, si se puede entender, una justicia ecológica. No podemos tomar, por ejemplo, de un río más allá de lo que el río mismo requiere para poder sobrevivir como un actor fundamental del territorio. Entonces, por ejemplo, al niño se le enseña que así como nosotros nacemos, nacen los ríos en una primera gotica, cuando va creciendo se junta con otros riachuelitos y es joven, y cuando llega a la edad adulta, que el río es grande, ahí es cuando podemos tomar un poco de agua, pero no toda, y hay que permitir que el río llegue al mar en su edad adulta, en su edad anciana. Entonces, justicia es cuál es nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con el territorio, con el mundo, con el cosmos. Y para vivir, digamos, en un mundo justo, nosotros tenemos que revisar estas relaciones. Ahora, vivimos en un mundo desde nuestra perspectiva que ha perdido el equilibrio. Es decir, lo que hoy estamos viendo es básicamente que nuestras formas de vida, nuestras formas de producción, de transformación, de distribución, de consumo, el individualismo, pues obviamente nos lleva a que no seamos justos, por ejemplo, con las otras especies. Entonces nosotros creemos como especie humana que porque somos humanos podemos vivir a expensa de las demás especies, fíjense. Entonces estamos violando el Yuisinca Yuisitama, que es que todos los seres y especies de la Tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida, y esta es una ley natural, digamos. Entonces, esto implicaría hacer un trabajo, son conceptos de justicia, si se quiere, interespecie, pero también tiene que ver con las formas como nosotros armonizamos nuestra comunidad. Entonces, partimos de que los seres humanos por naturaleza somos seres sociales, por naturaleza somos comunidad. Entonces, somos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, mujeres que construimos comunidad. Mujeres y hombres que construimos comunidad. Y la comunidad es un núcleo esencial, es un núcleo vital, es decir, la justicia comunitaria, la justicia restaurativa, la justicia, todos estos conceptos hacen parte también de un sistema de justicia propio. Hoy vemos aquí en Colombia, por lo menos con tristeza, que colapsó el sistema carcelario, no hay espacio para meter más presos. Bueno, todas estas cosas nos llevan a pensar que es muy importante que hoy estemos pensando realmente cómo realmente el sistema de justicia en su conjunto garantiza que estemos todos en equilibrio para que no se presenten hechos, daños a la tierra, a los demás, y eso implica siempre ir al origen. ¿Cómo aplican la justicia cada pueblo? Nosotros generalmente cuando se presentan conflictos o situaciones, no solamente vamos al hecho en sí, sino al origen y la causa, y entendemos que también son asuntos sociales, que también es un asunto comunitario, y en ese sentido, pues creo que los derechos y la ciudadanía van mucho más allá del concepto convencional, de pronto en el marco de la teoría liberal del ciudadano como individuo, y está el sujeto colectivo comunitario, que es muy importante. ¿Cuáles son las propuestas para un mundo más sustentable? Yo pienso que hay 3 pilares fundamentales que tienen que ver con una economía vital. Estamos en una economía agonizante, en una economía que depende de los combustibles fósiles. Necesitamos pasar a una economía vital, y una economía vital reconoce, en primer lugar, que quien más bienes y servicios produce es la naturaleza. Sobre la economía de la naturaleza descansa la economía de subsistencia, y tenemos que invertir la pirámide, porque lo que está pasando es que la economía de mercado sacrifica la economía de subsistencia y la economía de la naturaleza para satisfacer su apetito voraz. Entonces, para eso es necesario reconocer que en el mundo hay otras economías, por ejemplo, las economías indígenas. Nosotros no somos pobres, nosotros tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos nuestro plan de vida, vivimos felices. El empobrecimiento empieza cuando
ingresan todos estos intereses y megaproyectos a contaminarnos los ríos, a desplazar nuestras comunidades. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, no sé, el marco teórico tiene que empezar también a hablar de unas economías vivas, de unas economías vitales, de unas economías circulares. Y esto va a implicar un poco la importancia que debe tener para nosotros lo local, fortalecer nuestros mercados locales. Una nación es soberana cuando produce lo que consume. Hay que, en el marco de este COVID, estamos viendo cómo las dependencias de las importaciones que aumentan los precios va a afectar la canasta familiar, y esto tiene que ser un asunto de soberanía también de las naciones. Por otro lado, está la democracia vital, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos y las comunidades a elegir entre el río libre que circula por su territorio y le calma la sed, y entre el río que se le secuestra, se le privatiza, como las represas. El ecocidio más grande en Colombia aquí se llama Hidroituango, sobre asesinatos, sobre desplazamiento de comunidades para producir energía. Entre el aire limpio que se respira, esos son derechos elementales de las comunidades y los ciudadanos, o el aire tóxico en una ciudad como Bogotá, afectada por un sistema de transporte colapsado que depende de los combustibles fósiles y que enferma a miles de personas, y ahora con el COVID se agrava. Entre los alimentos saludables producidos de manera agroecológica, orgánica, limpia, o los suelos envenenados y alimentos producidos en el marco de una industria alimentaria que no solo envenena los suelos, sino envenena nuestros cuerpos, que violenta nuestras semillas, los transgénicos. Queremos una tierra libre de agrotóxicos y transgénicos. Esas son decisiones en una democracia vital. Lo que vemos es una democracia agonizante, donde el ciudadano y las comunidades no pueden elegir ni siquiera lo que comen, porque comen como esclavos, porque tienen que respirar un mundo tóxico que se les impone, como son estos modelos de desarrollo. Y por supuesto, el agua no puede ser una mercancía. El agua es un elemento vital. Aquí en Colombia vamos avanzando incluso en reconocer derechos a nuestros ríos, como el río Pance, el río Magdalena, el río Cauca. Ahora estamos luchando para que el río Bogotá, que es una vergüenza ambiental, que ha sido víctima de toda esta idea moderna que desertifica, que deseca los cuerpos de agua. Tenochtitlán era una ciudad antigua en México, una ciudad del agua. Entonces tenemos esas ideas falaces de la modernidad, del crecimiento infinito. Esas mentiras son mitos de la modernidad, no son verdad, no hay un crecimiento infinito. Entonces yo creo que también hay una memoria territorial antigua que nos recuerda que las grandes civilizaciones que han prosperado han sabido cooperar con sus territorios, entender la vocación de sus territorios. Y a mí me parece que fundamental en nuestra América la interculturalidad como una posibilidad también de transformarnos como sociedad. Y aquí en Bogotá me toca luchar durísimo porque hay un racismo soterrado, hay una discriminación, hay unas lógicas institucionales que quieren desconocer la agenda política de los pueblos, y creo que no puede seguir en el marco de una crisis como la que estamos, desconociéndose el aporte fundamental al futuro de la biosfera de los pueblos nativos. ¿Quiénes cuidan la tierra? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde nace el agua en los territorios? Y yo creo que es un deber ético de todos decir, salvaguardemos esos territorios y esas culturas para bien del futuro de la biosfera, para bien de la salud, y creo que es justo. La justicia cognitiva, la justicia ecológica, la justicia social, también de valorar nuestros saberes locales que deberían ser patrimoniales, pero que muchas veces se tratan con desahucio, también desde distintos sectores, el Estado, el mercado y muchas veces la academia y algunos académicos también, que no tienen la sensibilidad y el oído para reconocer la importancia de esos territorios y de esas culturas. ¿Cómo avanza el acuerdo de paz en Colombia en relación con los pueblos indígenas?
la situación del conflicto armado sigue todavía. Cada 3 días están asesinando a un líder indígena aquí en Colombia. Entonces, no podemos decir que ha terminado el conflicto aún. Sin embargo, con la lucha y el esfuerzo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, las organizaciones étnicas, se logró incluir un capítulo étnico para velar porque también se tuviera derecho a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, que avanza con mucha lentitud, pero que es muy importante porque creo que finalmente llevamos 500 años, en el caso de las mujeres indígenas, pues de un sistema profundamente violento, 200 años de vida republicana que fue más violento aún, de un proyecto homogenizante de unidad, de integración, donde se practicó el genocidio cultural, y para nosotros no es solo hablar de los últimos 30 años, para nosotros es necesario que haya una sanación de un Estado profundamente colonial todavía. Esto, pues desde las mujeres indígenas incluso estamos proponiendo un enfoque de género restaurador, con las mujeres indígenas, negras, bueno, gitanas. La peor parte de esta guerra la han llevado los cuerpos y las familias y las mujeres, ¿no? Con el desplazamiento, con la violencia sexual, y es muy importante pues guardarse para que ojalá en esa disputa que hay por la verdad podamos salir de los relatos oficiales de la historia de nuestro país, que siempre nos están hablando solamente de las historias que nos quieren mostrar, pero no hablan de la historia de, por ejemplo, en el Valle del Cauca, de la Negra Casilda, que impulsó todo el proceso de libertad, o las historias de las mujeres indígenas, son historias inéditas, en un país donde pues realmente los espacios, tener voz, pues se volvió también en el marco de una violencia política, el derecho a disentir, a ser sometido. Yo creo que finalmente, para poder justificar la esclavitud y la servidumbre en la que viven todavía muchas mujeres indígenas después de ser desplazadas de su territorio, tienen que llegar a las ciudades. Bogotá hoy es la ciudad donde llegan más víctimas. La única posibilidad que encuentran pues es trabajar como empleadas domésticas y muchas veces sin reconocimiento de ningún tipo. Esa es la esclavitud moderna, y yo creo que las mujeres indígenas en el marco pues de toda esta situación, negras, estamos esperando también una vida digna, una vida justa, y la dignidad humana de todas las culturas y la dignidad humana de todas las personas, pienso que todavía está en deuda. Siempre para poder someter a un pueblo, para poder someter a un continente, se deshumaniza, se le quita su humanidad. Y entonces estamos también en el mes de la herencia africana, aquí en Colombia, y bueno, estamos hablando con las mujeres campesinas también en el marco de esta pandemia, que en vez de recibir la solidaridad del Estado, porque es la agricultura familiar quien aporta el 60% del abastecimiento, encontramos más bien medidas que van en contra de la economía campesina. Eso es como el absurdo, se nos olvidaron las cosas esenciales, así que seguimos clamando porque ojalá el acceso a la justicia para nuestros pueblos llegue, y por favor que ojalá pudiéramos avanzar en la reparación colectiva. Ha habido reparación en varios territorios, sin embargo todavía no hay condiciones para que las mujeres en condiciones seguras retornen, por ejemplo, al Chocó, en el Alto Andágueda, y bueno, creo que nuestro horizonte, como lo han dicho todas nuestras organizaciones, con nosotros cuenten para la paz, nunca para la guerra, pero bueno, seguimos en esa situación difícil. Ahora le agravamos el tema del
del narcotráfico, que creo que es una situación que compartimos con México y que golpea con mucha dureza también los territorios rurales. Allí hay muchos desafíos porque el 52% de los cultivos ilícitos están en territorios étnicos y la fumigación con glifosato no ha sido una solución, al contrario, ha agravado los problemas de salud pública. Entonces estamos también diciendo, necesitamos realmente, es una política agraria integral que le permita a la gente sustituir sus cultivos ilícitos para que siembre cultivos legales y que sean sustentables para su economía. Eso es la situación. Sin embargo, aquí parece que la solución es seguir envenenando el aire, el agua, destruyendo no solo los cultivos ilícitos, sino también los cultivos de pan coger, y eso pues agrava la situación en los territorios. En medio de esa situación, pues creo que seguimos fortaleciendo nuestras organizaciones y nuestro trabajo, porque ojalá la paz y la justicia llegue a nuestros territorios. Me interesa mucho la opinión de la lideresa indígena, una de las más importantes de América Latina. Fíjate que Oaxaca es una entidad federativa en México que tiene 570 municipios, la mayoría regido por usos y costumbres, una gran población indígena. Y entonces el tema de la justicia indígena, que cabe mencionar en este congreso, uno de los grandes juristas del continente, Alberto Binder, señala que para él hay tres justicias: la justicia federal, la justicia nacional, la justicia estadual y la justicia indígena. Ha generado en el Tribunal Superior de Justicia, muy atinadamente, una sala de justicia indígena, la primera en América Latina, que verifica precisamente el respeto a la jurisdicción de esta sala y que no quieran subsumirla a la justicia ordinaria. O sea, una gran importancia a este tema. Y entonces, con nosotros está en este programa el presidente de esa sala, el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar. ¿Qué importancia ves que se le está dando, por ejemplo, en Oaxaca, y que debería de alguna manera, si tú consideras que esto debería irse o permear todo el continente, con la existencia de una sala, específicamente una sala de justicia indígena? Eso es un avance en México y efectivamente necesitamos también fortalecer la justicia indígena, que tenga su institucionalidad para que haya una articulación y un diálogo también con la justicia ordinaria en unas condiciones de equidad. Lo que hemos visto en el caso de Colombia es lo que plantea. Siempre se quiere imponer la justicia ordinaria sobre la jurisdicción especial indígena, y pues eso es parte de un proyecto hegemónico cultural que me parece allí la violencia no solamente es directa, es decir, el genocidio, los desplazamientos, la violencia también es estructural y tiene que ver con el racismo, con la exclusión, con la discriminación, pero también es simbólica y es cultural, es decir, la invisibilización de la justicia misma, de las normas, de los procedimientos, de poder invertir, de poder tener gente que se pueda dedicar a estos temas. Parece que es un avance en México, y por supuesto que sería muy bueno que en cada país existiera todo ese avance que hay en México. Los felicito de verdad, ustedes pues por lo menos están dándole un valor importante y que quisiéramos ya tener también en nuestro país. Por último, en el mes de febrero se dictó una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos histórica, en el caso de Locaconat, contra Argentina, donde se ordena la devolución de más de 400,000 hectáreas a una comunidad indígena. Preguntarte en este sentido, en esta sentencia por primera vez se maneja de manera autónoma, con base al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa al desarrollo progresivo, lo que es el tema de la identidad indígena, del tema de la alimentación, del derecho al agua potable. Todos estos temas indígenas se reconocen de una manera autónoma. ¿Qué tan importante crees que es este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El restablecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas lo son todo, porque nosotros somos uno con el territorio. De nuestros territorios depende el derecho natural al sustento, a la vida, al agua, al alimento, a la cultura, a la identidad.
Entonces, realmente esto es un precedente jurídico que va marcando un precedente de cómo es restaurar los derechos de las comunidades indígenas en América. Yo creo que es el anhelo de muchos pueblos, que haya una restauración de sus territorios. En el caso de nuestro país, pues esta es la principal petición de los pueblos indígenas. Pues la verdad que esto nos deja esta conferencia magistral por parte de la magíster Atik Igua, nos deja mucha alegría, nos ilustra mucho, pero sobre todo una gran lección. Y yo creo que debe entenderse la esencia de lo que tú has dicho. Creo que desde la misma academia hemos buscado siempre construir. Ahora generamos 122 conferencias en 2 meses, en mayo y junio, y le dimos una gran trascendencia al tema de justicia indígena. Vimos el tema de la sala, ahora estamos viendo una lideresa impresionante como el resto de América Latina. Vimos el tema de las defensorías públicas, por ejemplo, en Oaxaca, a través de Jesús Herrera, el director de la Defensoría, para darle una gran trascendencia, uno de los jueces más importantes que ha tenido mayor respeto a este tema de la justicia indígena. Y esto es un gran avance que debemos de continuar después con un taller y que te vamos a comprometer, porque nos estamos viendo en toda América Latina. Entonces, muchas de estas conferencias están siendo base para la preparación en los pregrados y posgrados en las universidades de América Latina. Así es de que queremos darte las gracias como miembro honorario que eres de la academia, que te des este tiempo con tantas actividades que estás teniendo precisamente, y que nos da mucho gusto que estés trabajando muy arduamente desde una trinchera muy importante como concejala de Bogotá. Y bueno, hoy despedimos a nuestra gran amiga, la magíster Atik Igua, que tocó el tema pluralismo jurídico, transición hacia sociedades saludables, justas, sustentables y en paz. Muchas gracias, Ati, de haber participado en esta conferencia internacional, en esta gran fiesta que es la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual eres parte, por lo cual también te felicitamos a ti, querida amiga. Bueno, muchas gracias a la Academia de México, conectada con todo el trabajo que ustedes están haciendo, y de verdad que nos llena de inspiración. Hacia allá tenemos que avanzar los estados. Entonces, bueno, son retos, y qué bueno que desde la academia estén dándonos la oportunidad también de compartir nuestras visiones, nuestras posiciones. Creo que eso enriquece también el debate al interior de la academia. Entonces, gracias por la amplitud también de la Academia de México. Un abrazo, se les quiere muchísimo. Gracias, vamos a despedir y señalar que en esa sala hubo hace poco alguna plática que tuve con Jaime Verdín, quien ha trabajado en el interior de la Corte Interamericana, y ya esa sala, para que sea plena, debe haber alguien precisamente indígena también que conozca la cosmovisión precisamente, y parece que esa integración se está dando en la sala, por lo cual estamos muy contentos, y qué bueno que toda América Latina pues está entendiendo estos grandes movimientos hacia una verdadera justicia indígena. Muchísimas gracias, despedimos esta conferencia muy importante, esta conferencia en el marco del festejo sobre todo la conformación de la Academia Mexicana de Derecho, que hoy permea en América Latina, en América en general y en Europa. Muchísimas gracias a nuestra amiga, a la magíster Atik Igua. Nos vemos pronto, nos vemos en la siguiente conferencia. Bueno, un abrazo, y bueno, es el momento de construir un mundo saludable, justo, sustentable y en paz. Y todos debemos poner nuestro granito de arena. Un abrazo.